Saludos, saludos familia, feliz noche. Otra vez estamos aquí para la honra y la gloria de Dios. Es un privilegio que Dios nos haya traído en la tercera noche de nuestra campaña evangelística. ¿Conoces a Dios? Estamos aquí con el objetivo de aprender a la luz de la Biblia lo que Dios tiene para ti y para mí con respecto a su conocimiento. Y de forma breve vamos a hacer un pequeño repaso por amor a aquellos que quizás no han estado en los días anteriores. Fíjate que en el primer día estuvimos hablando acerca de el verbo conocer, el cual se registra en el libro de Juan, el capítulo 17, versículo 3. Entonces te voy a describir ciertas cosas para que tú comprendas el punto esencial de este verbo durante toda esta semana. Así que te invito que allí donde tú estás, inclines tu rostro para que ores conmigo y le pidamos la bendición a Dios y para que Él pueda estar con nosotros en esta noche. Oramos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias, oh Señor, porque nos permites estar acá nuevamente. Padre, gracias porque nos das tu bendición y porque a pesar de todo, tú nos amas. Señor, ruego de forma especial que tu Santo Espíritu sea derramado sobre cada uno de nosotros. Que tú, oh Dios, nos traiga las palabras que necesitamos escuchar. Esas palabras de vida que transforman, que cambian, que renuevan el ser, oh Padre. Ayúdanos, oh Dios del cielo, y que tú toques el corazón de cada persona, de cada oyente que está presenciando este momento. Ayúdanos, oh Dios, a conocerte de la manera como tú lo quieres, oh Padre. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Como decíamos, mis queridos hermanos, el verbo importante durante toda esta semana es el verbo conocer. En el primer día mencionábamos que este verbo viene de la palabra griega ginosko. Y este verbo significa básicamente tener una experiencia con Dios, una experiencia real con Dios, un conocimiento experimental con la persona de Dios. En el día de ayer, el segundo día, estuvimos hablando basándonos en una pregunta que Cristo Jesús, o más bien dicho, que Pablo le hizo a Cristo Jesús cuando Cristo Jesús se encontró, o más bien Pablo se encontró con Cristo Jesús cuando iba de camino a Damasco. Ustedes recuerdan esa escena, como habíamos mencionado, que Pablo iba de camino a Damasco porque estaba empeñado en perseguir a los cristianos y encarcelarlos, porque él entendía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, Cristo Jesús se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo que Pablo respondió la pregunta que estuvimos analizando anoche: Señor, ¿quién eres? Y hoy en día, en esta noche, vamos a escudriñar otra pregunta. Y en esta vez vamos a hacerlo estudiando otro personaje. Ayer estudiamos a Pablo, vimos más o menos cómo Dios hizo tantas cosas con él en ese simple momento cuando se encontró con Cristo Jesús y cómo transformó su vida y cómo Dios de la misma forma quiere transformar la tuya. Pero hoy vamos a trabajar en base a otra pregunta. Y es el título de esta noche, el cual es: ¿sabes de Dios o le conoces? ¿Sabes de Dios o le conoces? Y quiero que vayas conmigo al libro de Job, el capítulo 42. Capítulo 42, versículo 5, dice de la siguiente manera. El personaje que estaremos estudiando es Job. Así que presta atención porque lo que tenemos que decir es para ti directamente y para mí también. Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando usted abre la Biblia, específicamente en este libro, usted se dará cuenta que para poder entender lo que el libro enseña, o más bien para tú poder entender el conflicto cósmico que se desempeña o se ha desarrollado en la tierra, que se ha desenvuelto en la tierra con el tema del pecado, con el tema entre el bien y el mal, tú necesitas estudiar este libro. Porque al tú comprender lo que el libro presenta, lo que el libro de Job presenta, te darás cuenta que el causador del mal no es Dios, sino que es el enemigo de Dios, Satanás, el diablo o la serpiente antigua. Entonces es necesario para entender este punto
Y fíjate que te mencioné este versículo, Job 42:5, porque este versículo es el centro de todo el libro de Job. Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Para llegar a este punto, para llegar a entender el versículo, es necesario hacer un recuento o estudiar desde el primer capítulo el libro de Job y ver más o menos qué es lo que sucede, cuál es el background, cuál es el trasfondo de este versículo. Y quiero que vayas conmigo entonces, el libro de Job, a este mismo libro, al capítulo 1. En los primeros versículos, allí te darás cuenta lo que este libro tiene para ofrecer. En este punto vamos a estudiar la opinión que Dios tiene de este personaje, Job. El versículo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en el versículo, más adelante, en el versículo 6, si lees conmigo, por favor, dice de la siguiente manera. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás, escucha lo que le dijo Dios a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjate que la descripción que se está dando aquí no es un hombre, ni siquiera es el mismo Satanás, sino que es el mismo Dios que está presentando a Job como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, es interesante notar esto porque es una descripción que Dios la presenta diciendo, mira, este personaje que se encuentra en la tierra es alguien que realmente es fiel. Y le está diciendo a Satanás, ¿no lo has visto tú? O sea, un hombre que es fiel. Y si te fijas en los versículos posteriores, escucha la respuesta de Satanás. Dice en el versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, perdón, el versículo 8, el versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás. Escucha, todo esto es necesario entenderlo para que podamos comprender el punto del versículo que mencionamos al inicio. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice este versículo, he aquí todo lo que tiene está en tus manos. Esta es la respuesta de Jehová a Dios, a Satanás. Todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. En este punto, Satanás básicamente se refiere a Dios diciendo, mira, Job te es fiel a ti porque tú le has dado todo lo que él tiene. Job te es fiel a ti porque tú lo has bendecido en gran manera. Pero quítale todo lo que él tiene y te darás cuenta cómo te va a maldecir. Te vas a dar cuenta cómo se alejará de ti. Te darás cuenta que él no te es fiel por serte fiel, porque él te ama, sino que él te es fiel por todos los beneficios que tú le has dado. Y Dios, como es Dios todopoderoso, él dice, bueno, ok, tócalo, quítale todo lo que tienes, pero no toque su vida, no toque su alma. Y literalmente, si te lees en los versículos más adelante, te das cuenta que Satanás en un solo día le quitó todo lo que tenía. Job era padre de 10 hijos y sus 10 hijos fueron asesinados. O sea, literalmente murieron los 10 hijos en un solo día. Todas las riquezas que él tenía las perdió en un solo día. Y la respuesta que más chocante es para mí ante esta circunstancia, cuando Job se entera de lo que sucedió, se encuentra en el versículo 21. Escucha lo que dice Job una vez que él conoce todo aquello que le sucedió. El capítulo 1 de Job, versículo 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios desprovisto alguno. Fíjate que en este punto, y también si te lees en el capítulo,
te darás cuenta que Job en ningún momento atribuyó mal a Dios. Aunque había perdido todo, aunque literalmente lo perdió, en el capítulo 2 se presenta que él incluso llegó a caer enfermo. Satanás lo enfermó. Satanás, hubo otra reunión en el cielo, puedes leerlo en tu casa, el capítulo 2. Hubo otra reunión en el cielo y Dios presentó a su siervo Job nuevamente ante Satanás y le dijo, mira, mi siervo Job permaneció fiel, aunque tú me dijiste que le permitiera quitarle todo lo que él tenía, para que así se demostrara que él no era fiel, pero sin embargo te has dado cuenta que sí me es fiel sin tener lo que él tiene ahora, lo que él no tiene. Entonces, en todo esto Job no pecó. Y me gusta ese punto porque refleja a un personaje que no seguía a Dios por las riquezas o por las cosas que él tenía. No seguía a Dios porque simplemente él le bendecía. Seguía a Dios porque Job conocía a Dios. Pero fíjate, escucha bien el punto. Job conocía a Dios, o más bien dicho, Job sabía cosas acerca de Dios. Pero Job no tenía una experiencia real o no había tenido un encuentro real con Dios. Y te lo voy a demostrar a la luz del mismo libro, a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Ahora vamos a escuchar la opinión que Job tiene acerca de Dios y de lo que le está aconteciendo. Quiero que vayas conmigo, por favor, al capítulo 6 de este libro. Y vamos a ver este punto esencial. Y te voy a demostrar por qué razón Job no conocía a Dios. ¿Por qué razón solamente Job tenía conceptos, tenía ideas acerca de Dios, pero no sabía quién realmente era Dios? Quizás esa puede ser tu situación. Y esta es la razón por la que estamos estudiando este libro. Porque tú necesitas entender si realmente conoces a Dios de forma experimental, si conoces a Dios a un nivel personal. Escucha lo que dice el libro de Job, el capítulo 6, versículo 4. Esto es Job hablando. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Y escucha el versículo 8. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que me agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Básicamente lo que Job aquí está diciendo, todo lo que me está aconteciendo es Dios quien lo está causando. Fíjate qué fuerte es esto. Y esta es la razón, o este es el punto en el que muchos cristianos se encuentran. Muchos que profesan ser cristianos, ser seguidores de Cristo, una vez que llegan los problemas, atribuyen todos esos problemas, todas esas calamidades a Dios, cuando Dios no tiene nada que ver con el mal o con las desgracias que pasan en la tierra. Y tú dirás, pero, o sea, ¿a qué te refieres, predicador? ¿A qué te refieres, Israel? Bueno, si tú te das cuenta, cuando Adán y Eva pecaron, ellos tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Ellos pecaron libremente. Ellos decidieron que no quiero obedecer lo que Dios me dice, entonces voy a pecar libremente. Satanás, a causa de eso, tomó la potestad de esta tierra. Por eso cuando vemos en el capítulo 1 de Job, nos damos cuenta que en lugar de Adán haber ido a esa reunión de Adanes, se podría decir, a esa reunión de seres celestiales, de los seres de otros mundos, si te pones a estudiar el libro en el capítulo 1, te darás cuenta que ahí hubo una reunión de los representantes de cada mundo. Adán debió de haber estado allí. Sin embargo, fue Satanás el que fue representando la tierra. Porque Satanás había tomado la potestad que tenía Adán. Y eso fue porque libremente Adán le dio esa potestad. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Te lo menciono porque Satanás es el causador de todo mal. Por eso es tan importante estudiar este libro. Por eso es tan necesario comprender las verdades que se registran en el libro de Job. Porque así tú comprenderás que el causador de todo mal no es Dios. Así tú también comprenderás por qué razón aquellas personas que son justas, que tú conoces, por qué razón hay personas buenas en la tierra que sufren.
Ahí tú entenderás por qué razón las personas justas ante los ojos de Dios pasan tantas calamidades. Tú entenderás a la luz de este libro que a pesar de todo eso, hay un Dios que todavía está ahí al tanto de ti. Y eso lo vamos a ver en los capítulos posteriores. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que vayas conmigo brevemente al capítulo 19, versículo 6. Y escucha lo que dice este capítulo. Job 19, versículo 6. Recuerda que estamos analizando este punto de lo que Job pensaba acerca de Dios. Y tú puedes estar en esta posición y por eso necesito que prestes tu atención y que veas lo que le pasaba por la cabeza a ese Job, a ese siervo de Dios, a ese Job. Escucha lo que dice el versículo 6, capítulo 19. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Oye, ¿qué opinión tiene Job acerca de Dios? Job todavía persiste en el pensamiento de que no, Dios es quien me está maltratando. No, Dios es quien me está castigando, aún yo siendo justo. Si tú te lees en los demás capítulos, también si te puedes leer el capítulo 19, versículo 25, ahí tú encontrarás que Job todavía sigue acusando a Dios, diciendo, no, Dios es el causador de todo eso. También si te pones a leer en otros versículos más adelante, te darás cuenta que Job atribuye a Dios, o más bien alude a Dios diciendo, bueno, si yo supiera dónde está el trono de Dios, yo iría ante su trono y apelaría mi caso. Yo pelearía mi caso contra él o con él, porque yo sé que soy justo. Esa es la postura de Job. Esa es la postura de alguien que tiene consejos, que tiene ideas acerca de Dios, o se podría decir más bien, de alguien que es un niño bueno, alguien que se comporta bien, y que cuando vienen las calamidades y los problemas, se queja. Dice, Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué me está sucediendo eso? Señor, yo te soy fiel. ¿Por qué tú permites que yo sufra? Señor, yo te soy fiel. ¿Por qué tú permites que mi matrimonio pase por lo que está pasando? Señor, yo te soy fiel. ¿Por qué tú permites que mis hijos estén fuera de la iglesia? Señor, yo te soy fiel. ¿Por qué razón tú permites que haya desunión en mi familia? ¿Por qué razón tú permites que familiar muera a tan temprana edad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Es la cuestión que le hacemos a Dios. Y tristemente es una pregunta errada que normalmente nosotros los seres humanos hacemos a Dios. La pregunta correcta debería ser, Señor, ¿para qué tú permites que yo pase por este valle de sombra de muerte? ¿Para qué tú permites que yo sufra de la manera como estoy sufriendo? Yo sé, tu palabra lo asegura, que tú no quieres el mal para tus hijos, pero tristemente el pecado está en la tierra. Entonces me cuestiono, Señor, ¿para qué tú permites esto? Cuando tú preguntas a Dios ¿para qué? Tú estás haciendo referencia al propósito por el cual Dios permite que tú pases por esa situación. Porque ese propósito te ayudará a entender a ti qué es lo que Dios quiere sacar de ti. De la misma forma, Job debió haberse preguntado, Señor, ¿para qué tú permites que yo pase por esta calamidad? ¿Para qué razón tú permites que yo pierda todo lo que tú me has dado? ¿Para qué razón? Si Job hubiese preguntado eso, no habría pasado o no habría durado todo el tiempo que duró con esta calamidad. Por eso es necesario que tú entiendas la importancia de preguntarle las cosas correctas a Dios. Y solamente eso acontecerá cuando tú conozcas al Dios bíblico a la luz de lo que su palabra dice. Cuando tú conozcas de forma experimental a Dios, es cuando tú entenderás los propósitos por los cuales tú atraviesas por esas circunstancias. Si te vas conmigo al capítulo 38 y el 38 hasta el 41, puedes verlo en tu casa. Allí tú te darás cuenta que en ese momento es cuando Dios aparece en escena. En ese momento es cuando Dios entra en escena ante todo lo que sucede. En estos capítulos, Dios menciona ciertas cosas maravillosas. Él no le da una respuesta clara a las preguntas que Job tiene, porque Job se cuestiona por qué, y dice, Dios mío, yo quisiera estar ante tu trono y de hacer esto y aquello, yo me justifico, todo eso. En estos capítulos, Dios simplemente se enfoca en decirle a Job
mira, yo tengo muchas cosas que hago. Yo estoy al tanto de todo lo que sucede en este universo. ¿Dónde has estado tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde has estado tú cuando yo muevo esto? Dios le describe un montón de cosas maravillosas que él hace. Y lo bonito de todo esto es que en ese momento fue cuando Job tuvo un encuentro personal con Dios. Si te lees en el capítulo 38, ahí te darás cuenta que es cuando Dios aparece en escena. Es cuando Dios viene a escena a hablar con Dios, con Job. Y en ese momento, al hablar con Job, Job cada vez que escucha las palabras de Dios, imagino yo que se está haciendo cada vez más pequeño porque entiende que está ante alguien cuya justicia es superior a su propia justicia. Recuerde que Job se estaba justificando ante Dios. Job decía, Dios mío, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero cuando se encontró con Dios, su justicia, se dio cuenta Job que su justicia no valía nada. Por eso es tan importante que tú entiendas que necesitas conocer a Dios. Porque quizás tú te crees tan santo, te crees tan bueno, te crees tan justo que no necesitas de Dios, que te crees tan superior que dices, bueno, Dios mío, o sea, ¿por qué tú esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y no estoy diciendo que quizás lo que te suceda sea porque has cometido algún pecado. No, no quiero caer en los errores en los que cayeron los amigos de Job. Lo que te quiero dejar claro es que el Señor permite que pases por situaciones porque Él quiere sacar cosas distintas de ti. Él quiere cambiar cosas en tu vida. Y te lo voy a explicar con un ejemplo. Hace tiempo, la primera vez que leí este libro, yo estaba pasando por unos momentos de dificultad. Yo recuerdo que en esos días duré varios meses sin trabajo. Ustedes saben lo necesario que el que vive en Estados Unidos sabe lo necesario, y bueno, en cualquier parte del mundo, lo necesario que es tener empleo, sobre todo cuando tú tienes cosas que pagar, cuando tú pagas renta, cuando tú pagas vehículo, cuando tú tienes que alimentarte eventualmente. Todas esas cosas, uno como persona responsable e independiente, entiende que necesita una fuente de ingreso. Yo duré varios meses sin trabajo y en ese momento era cuando estaba cada vez más buscando del Señor. Entonces, llegó un tiempo que mi cuenta bancaria estaba literalmente creo que tenía como $2.50, si no mal recuerdo. Y yo estaba prácticamente en la quiebra. O sea, yo me preguntaba, pero ¿qué pasa? Dios mío, ¿pero qué? ¿Por qué me sucede esto? O sea, Señor, explícame, no entiendo. Yo te estoy buscando todos los días, yo quiero conocerte más, yo te estoy buscando en oración, lectura de la Biblia, y no comprendo por qué razón me pasa esto. No comprendo por qué tú permites esto. Entonces, en mi angustia de cada día, me sentía muy abrumado, me sentía incómodo porque tenía deudas, tenía cosas que cubrir y me cuestionaba, Dios mío, pero ¿por qué? Yo necesito un trabajo. Salí a buscar trabajo también y no lo encontraba. Y tenía un pensamiento en mi mente en ese entonces y era, bueno, yo sé inglés, sé español, yo necesito un trabajo bueno, yo no voy a coger cualquier trabajo. Fíjate cuál era mi pensamiento en ese momento. Y en todo el tiempo que estaba buscando el trabajo, me ponía a investigar la Biblia y decía, pero Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Cuando de repente recordé el libro de Job y dije, bueno, yo he escuchado acerca de este personaje, déjame leer todo el libro para ver más o menos o entender un poco lo que le pasó a Job. Cuando leí el libro, mis hermanos, yo quedé completamente sorprendido con la persona de Dios. ¿Por qué razón? Porque yo entendí que yo no debo dejarme de nada, es lo primero. O sea, lo que Job pasó fue algo que ni se asemeja a lo que yo estaba pasando. O sea, lo mío era algo totalmente pequeño en comparación con lo que Job pasó. Y no solamente eso, otra lección que aprendí es que necesito ser humilde. Necesito ser humilde entendiendo que si Dios me manda a algún lugar, yo debo de ir a ese lugar, sin importar cómo sea el lugar, que sea, lo difícil que sea el trabajo, lo que sea. Yo tenía una actitud muy orgullosa diciendo, no, yo sé inglés, sé español, tengo estas cualidades, soy joven y todo lo demás, yo necesito un trabajo bueno. No, si Dios te manda a cierto lugar, a cierto trabajo, es porque Él quiere una obra realizar contigo en ese lugar. Por eso no te quejes como Job lo hacía. No te quejes como el pueblo de Israel lo hizo en su tiempo. No te quejes
porque estás pasando o estás en un lugar que quizás te siente incómodo. Dios quiere hacer algo contigo en ese lugar. Entonces, luego de haber leído este libro, yo dije, Dios mío, yo he entendido que tú quieres hacer cosas distintas conmigo, que tú quieres transformar. Fue desde ese entonces cuando yo decidí leer la Biblia todos los días. No tenía la costumbre de hacerlo. Y dije, Dios mío, yo sé que hay algo que tú quieres cambiar en mí. Y es en ese momento cuando yo entiendo el para qué, el propósito por el cual Dios permitió que yo pasara por ese momento de tribulación, si se podría llamar. Ese fue el momento cuando yo entendí que Dios quiere que yo busque más de su presencia. Dios quiere que yo me relacione más con él. Dios quiere que yo le conozca más a un nivel experimental. Y fue cuando me topé en el capítulo 42 que yo pude entender esto. En el capítulo 42, ahí es donde vemos la respuesta que Job da a Dios. Una vez que Dios ha terminado de hablar. Dios le dice a Job en el capítulo 41. En el capítulo 41, Dios le dice a Job, o le demanda más bien, que dé respuesta ante todo lo que él le ha mencionado. Que ahora se justifique una vez que la presencia de Dios está ahí con él. Ahora dice básicamente Dios, ok, presenta tu caso ahora ante mí, ya que te he presentado todo lo que te he dicho. Y fíjense cuál es la respuesta de Job ante todo esto. En el versículo 1 del capítulo 42 dice lo siguiente. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Escucha bien, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y fíjense cuál es la actitud de Job en este momento, que él reconoce que no conocía a Dios. Y esta actitud es la misma que tú necesitas tener. Dice el versículo 6, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El comentario bíblico adventista dice sobre esto, Job ahora adquiere un conocimiento de primera mano. En esta afirmación, Job revela su transición desde una experiencia religiosa formada por la tradición a una experiencia basada en la comunión personal con Dios. Una vez que Job se encuentra con Dios, la actitud que él tuvo fue de arrepentimiento genuino. En estos días, mañana, vamos a hablar sobre el arrepentimiento, pero te voy a dar una pizca para que tú entiendas lo que le sucedió a Job. Job, su actitud fue de arrepentimiento. El arrepentimiento significa un cambio de la mente, un cambio de los paradigmas, de los patrones mentales, una transformación de su mente. Él tenía un pensar de que conocía a Dios, pero lo que realmente tenía Job en su cabeza eran conceptos, eran ideas acerca de Dios. Y dice que su experiencia ha hecho que Job comprenda el significado de la fe. Una vez que él conoce a Dios, él pudo comprender a un nivel experimental lo que realmente es la fe. Amigo, te presento esto porque tú realmente necesitas experimentar ese encuentro con Dios, así como Job lo tuvo. Quizás tú eres alguien que ha nacido en la iglesia. Quizás eres alguien que ha tenido desde su juventud que venir a la iglesia, que participar en los cultos de la iglesia. Tú has estado siempre involucrado en las cosas de la iglesia, pero tal vez todavía no has tenido ese encuentro personal con el Señor. Quizás por eso te quejas tanto cuando vienen dificultades, problemas, angustias. Quizás por eso no comprendes mejor las razones por las cuales Dios permite que tú pases por problemas. Quizás por eso no entiendes que Dios quiere hacer algo contigo, pero que a causa de que no has tenido o no has decidido tener ese encuentro personal con Él, esa es la razón por la cual te encuentras así.
Por eso, mi amigo y amiga que me escucha, yo quiero decirte que Dios realmente anhela que tú te encuentres con Él, que tú tengas una experiencia real con el Señor. La actitud de Job a mí me impresiona y es la misma actitud que yo quiero tener cada día. Una actitud de arrepentimiento, una actitud que me haga desprender de lo malo que hay en mí, una actitud que me ayude a entender mi insuficiencia, que me ayude a entender que la justicia de Cristo es lo que yo necesito en mi vida para alcanzar salvación y vida eterna. Eso es lo mismo que te presento a ti, amigo y hermano que me escuchas. Es lo mismo que el Señor quiere hacer en ti. Es lo mismo que Dios quiere que tú experimentes. El deseado de toda la gente, en la página 630, dice: el profesar la religión coloca a los hombres en la iglesia, pero el carácter y la conducta demuestran si están unidos con Cristo. Cristo Jesús quiere que tú estés en completa unidad con Él. Cristo Jesús anhela que tú tengas ese encuentro real, así como Job lo tuvo. Claro, se quejó. Claro, Job se sintió abrumado, pero lo bueno de Job es que nunca dejó de ser fiel a Dios. Él nunca dejó de confiar en el Señor, aunque sabía conceptos acerca de él, nunca dejó de confiar o de apegarse a eso que él había conocido. Por eso te digo, joven que me escuchas, amigo que me escuchas, es necesario que tú sigas apegado de las cosas maravillosas que has aprendido de la Biblia, que sigas apegado a las bellezas que están escritas en la Biblia, pero también es más necesario que tú conozcas al Dios que escribió la Biblia a un nivel personal. Por eso es tan importante que tú busques a Dios de mañana. Por eso es tan importante que tú te entregues a Dios de todo corazón. Escucha lo que dice la sierva del Señor en el camino a Cristo. Debemos dar a Dios todo el corazón o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. Tú necesitas entregar todo tu corazón a Cristo Jesús. Tú necesitas dar todo lo que eres, porque Él dio todo lo que Él es por ti y por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, mi amigo y hermano, el Señor te está llamando a que tú seas o tengas la misma actitud que Job tuvo. Job se arrepintió en polvo y ceniza. Job entendió su insuficiencia. Job entendió que necesitaba la justicia de Dios en lugar de su propia justicia. Y es lo mismo que te presento a ti. Decide hoy aceptar a Cristo Jesús. Decide hoy permitirle a Dios que Él transforme cada mínimo aspecto de lo que eres. Y verás cómo la gloria del Dios Todopoderoso hará maravillas en tu vida. Luego de esto, Dios restituyó a Job y le dio el doble de lo que tenía. Y no solamente eso, sino que en este momento Job ya tuvo un encuentro con Dios. Ahora fue diferente, su fe creció a un nivel más. Su fe se aumentó más porque ya no se basaba en los conceptos. Ahora se estaba basando en el Dios que él conoció, que él vio cara a cara. Por eso él declaró: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tú necesitas ver a Cristo Jesús. Tú necesitas encontrarte con Dios. Tú necesitas conocer a Dios. Por eso ahora voy a orar. Y sería bueno que comentes ahí, que escribas ahí: Señor, ayúdame a conocerte. Señor, ayúdame a conocerte. Yo quiero ser como Job, que se arrepintió. Ayúdame, oh Dios, a conocerte y a entregarme a ti. Escribe ahí, ya sea en Facebook o ya sea ahí donde estás conectado por Zoom. Escribe y deja saber a todo el mundo que tú realmente quieres conocer a Dios. Recuerda que la vida eterna consistirá en conocer a Dios y en conocer a Cristo Jesús, a quien Dios envió aquí a la tierra. Dios no envió a Cristo a condenar al mundo, sino que lo envió para que tú y yo alcancemos salvación a través de él. Por eso es necesario que tú entregues tu vida al Todopoderoso y permitas
que Él haga cosas grandes contigo. Así que inclina conmigo ahí tu rostro y oremos al Señor en esta hora. Querido Dios y Padre Celestial, gracias porque nos has permitido, Señor, entender un poco de tu palabra, porque nos has permitido, Dios, escuchar este tema acerca de Job, acerca de alguien que fue, según tu opinión misma, oh Padre, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero que en un punto de su vida no te conocía, oh Padre, y que por tu gracia y amor tú tuviste un encuentro con él para que él entendiera quién eres tú y qué es todo aquello que tú has hecho por él. De la misma forma, ruego por cada uno de los hermanos que están aquí conectados, oh Señor. Cada uno de aquellos que se sienten atribulados, se sienten angustiados, que te han sido fieles, oh Señor, pero que quizás no se han encontrado contigo. Padre, ruego por cada uno de los que están aquí conectados para que entiendan la importancia y la relevancia de conocerte. Oh Padre, ruego por cada uno de ellos para que reconozcan que tú eres el Dios verdadero, para que reconozcan con cada acción, con cada palabra, con cada cosa de lo que los conforma, que tú eres el Dios verdadero a quien debemos de dar honra y gloria. Es en el nombre de Cristo Jesús que te lo rogamos y te lo imploramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que la luz de Cristo resplandezca en tu vida. Feliz noche.